Bueno, de esta manera damos inicio al Factor C Prime del día de hoy. Hoy día nuevamente me acompañan los galanes Rodrigo Logan y Manuel José Sandón. Lamentablemente no nos acompaña Catalina San Martín. ¿Qué está pasando con la Cata? No lo sé. Pero la que no viene, a Cata. A Cata. ¡Chan! No, Tutum. todo bien, todo bien, todo bien. Ya, sí, bien. Me gusta su look de hoy día, Rodrigo. ¿Sabe a quién me recuerda? Si solo tuviera un bigote, Ned Flanders. Perfect dirigido. Te jodieron. Ned Flanders está buena. Sí, por los colores. Ah, muy para que no bien. piense que es por otra cosa. Oye, para ir partiendo, ¿qué pasó el martes? Supe que hubo novedades ahí. Sí, hermano, lo que pasa es que... Hizo público. Sí, Caleta. ¿Te acordás? El negro que- Caleta, no. No, lo que pasa es que... Yo creo que te parecís más A Ned Flanders. amiga. No, ya. En ese tono. ¿Ya? ¿Quieren que les diga a quién se parecen ustedes? No. Oye, no, lo que pasa es que conforme a nuestro propósito de llevar la constituyente a la gente y de buscar siempre soluciones colaborativas que permitan la convergencia, ¿cierto? Lo que Y estamos no la hablando, y no la divergencia. divergencia. Así es. Entonces, y aparte de lo que nosotros hicimos, el llamado público que hicimos como Factor C a los distintos grupos políticos, porque al final del día tenemos la Carta de Chile Vamos con 10 puntos, la Carta del Frente Amplio con 12 puntos, el acuerdo de 5 puntos basales que firmaron los 10 presidentes de partido. Entonces la pregunta es cómo nadie ha hecho este ejercicio de la matemática básica cuando te enseñan en el colegio que tenías dos conjuntos que no se encuentran, pero luego tú los pones y hay una parte al medio achurada que es lo que tienen en común. ¿Por qué no trabajamos lo que tenemos en común y no lo que nos divide? Porque eso va a ser más difícil. Entonces yo dije, bueno, como yo tengo una costumbre, ¿eh? Mira, mi abuela tenía un dicho que decía, exígete mucho a ti, poco a los demás y 1000 problemas te evitarás. Y mi Agua abuela, que no beber, déjala correr. No es lo mismo que hace tu madre en una cancha de tenis. Ya, Tito. No. Ya, no, pero entonces... Ya, mandolino. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Mira, empecé desde el día 4 de julio. Empecé a redactar con el equipo, ver lo mejor. Entonces empezamos a leer el proyecto de nueva constitución de la presidenta Bachelet, lo mejor que tenía el texto constitucional, ya me lo leí el texto 10 veces, la constitución del 80, 2005. 2005, para que no se enoje el presidente Lago, y empezamos a dar ideas. Y esas ideas después las empezamos a armar en un proyecto de ley y empezamos a tocarle la puerta a muchas personas. Yo ahí el Cote, muchas gracias, porque conoce más gente. Entonces yo dije, bueno, vamos a hablar con gente de la centro izquierda, centro derecha, y tocándole, incluso gente del gobierno, tocándole la puerta. Y ahí que hay una idea que nos permite, porque mira, ¿dónde parte esto? Yo decía, a ver, ¿qué cosas buenas tiene el proyecto de nueva constitución? Entonces, claro, yo escuchaba en la calle que la gente decía, el Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Listo? Y miro las cartas, están de acuerdo. El tema de los derechos sociales y su extensión, pero la gente dice, ¿pero cómo los pagamos? Pero al decir cómo los pagamos, porque estás de acuerdo en el derecho, bien. Y el reconocimiento a grupos sociales invisibilizados, como las mujeres, los adultos mayores, gente con grave discapacidad. Y ahí se me prende y dije, a ver, pero... La Constitución del 80-2005, en el artículo 5º, inciso 2, establece que es un límite a la soberanía del poder que tienen todas las naciones de poder autogobernarse y darse normativa para su vida en sociedad. Y yo dije, ok, y un límite de la soberanía, los derechos contenidos en esta Constitución como en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Y ese era un discurso que yo siempre venía dando en la convención. Yo le decía, oye, ¿y hemos analizado cuáles son esos tratados? Entonces alguien me decía, ¿pero por qué es importante? Porque el artículo 135, inciso final de la Constitución, que viene de la ley 21.200, que propone que modifica el capítulo 15 para que sea procedente el proceso constituyente, establece que el actuar de la convención tenía límites. El carácter democrático del sistema de gobierno, el carácter de república del Estado, la sentencia firme de ejecutoria y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Entonces yo dije, hay que analizarlo. Y ahí me di cuenta de que hay tratados para la mujer, la Belém du Pará, que es el tratado de proscripción de la violencia contra la mujer, tratado de los derechos del niño, existe, tratado de los derechos de la gente con discapacidad, existe, tratado de los derechos del adulto mayor, existe, tratado contra la proscripción de la tortura y tratos crueles e inhumanos, existe. Y yo dije, entonces, existe esa parte. Entonces yo le dije, o sea, es parte de la Constitución. Entonces yo me fui al tiro y dije, oye, pero yo me acuerdo que había un artículo, el 64, que dice que se le puede otorgar al presidente de la República la autorización. A ver, dice, se lo leo. El presidente, el artículo
64, 1, 2, 3, 4, 5. Dice, sin perjuicio de los dispuestos a los incisos anteriores, el presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado, sistematizado de leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. Y dentro de la ley está precisamente el texto constitucional. Él puede proponerlo y decir, mira, sistematicemos para agregar estos conceptos. Listo, entonces ya tendríamos un check. ¡Pum! Lo tenemos. Segundo, el tema de la extensión de derechos. Y ahí yo miré y dije, oye, me acuerdo de haber visto el tema de la presidenta Bachelet, que era un texto que tomaba esto y lo mejoraba, sacaba lo que no era conveniente, pero ella practica la base de que toma los siguientes verbos. Lo bueno, hay que mantenerlo. Lo que se puede mejorar, hay que mejorarlo. Y lo que efectivamente es inadecuado, hay que sacarlo. ¿Y cuál es la coincidencia que existe ahí entre el texto de Bachelet y la Entre Constitución? un 87 y un 92%. ¿Cachai? De coincidencia en la parte dogmática. Es muchísimo. Es muchísima, compadre, es muchísima. Por eso que cuando muchos desecharon ese proyecto, que son del mismo lado de la presidenta Bachelet, ¿ya? Porque ahora vieron la oportunidad de cambiar radicalmente todo. Y ahí hay un cambio de diseño, tú puedes estar o no estar de acuerdo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con los cambios de diseño radicales porque olvidan los ejes fundamentales del régimen constitucional chileno, que hay una historia. Chile no parte en el 2022. Claramente. Entonces yo dije, pero Pensé ¿cómo? que Fernando Atria lo quiera. Pero ¿cómo? Es que no te equivocaste. Lo que pasa es que él habla del atrio, que es otra cosa, en lugar de conjunción. ¿Ah? Entonces yo dije, pero ¿cómo lo hacemos para dotarlo esto de institucional? Entonces de repente dije, y llegué a la misma Constitución y dije, artículo 52, son atribuciones de la Cámara de Diputados. Fiscalizar los actos de gobierno para ejercer una atribución, la Cámara puede. Fiscalizar los actos de gobierno para ejercer esta atribución, la Cámara puede. Adoptar acuerdos, sugerir observaciones con el voto de la mayoría. Entonces yo dije, ok, aquí está. Acuerdo parlamentario. Son unos parlamentarios que se unan, le haga sentido a la idea y le propongan al presidente de la República una reforma constitucional que tome lo mejor de la constitución del presidente Bachelet, lo mejor del proyecto de nueva constitución y lo mejor de la constitución del 80-2005. Y me puse a escribir. Y empecé a tocar puertas. Y el Cote me ayudó, algunos ni me pescaron, otros me escucharon. Llegamos tarde y se enojaron. Ya, Tito. Tito. Y hasta que alguien dijo, ¿sabes qué? Sí, Independiente y la bancada del PG. Dijeron, ¿saben qué? Sí, nosotros te apoyamos, Rodrigo. Y ojo, no te apoyamos por ser Rodrigo Logan. Te apoyamos porque yo partí de la base que en el artículo 19, número 14 de la actual Constitución, que también existe en el proyecto de nueva Constitución, está el derecho a petición. Acá él dice que la Constitución asegura a todas las personas, ustedes, yo, ¿no? Sin distinción de raza, sexo, tipo de condición, asegura el derecho a presentar peticiones a la autoridad, los parlamentarios, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Evidente, y lo hicimos, y contestaron. Y presentamos el proyecto, viste que el éxito de los proyectos no se mide por el número de seguidores, sino la fuerza de las convicciones. La idea que tuvimos acá, que nace en Factor C, empezamos a escribirla, la presentamos, y ya está generando eco, porque hay muchos que van y dicen, oye, sí, podíamos llegar a la convergencia. Lo que pasa es que la gente, ¿por qué? Porque hoy día el sistema político nos pone en un sistema binario, blanco-negro, apruebo o rechazo. Pero no ven la belleza que hay en los matices al medio. Y esa belleza es la que hoy día nosotros decimos, bueno, ya que tenemos la posibilidad como pueblo de tener lo mejor de lo mejor y no lo menos malo, ahora nos tenemos que ir al otro tema. ¿Cuál de los dos proyectos es el que presenta la mejor posibilidad de modificación? En el caso, porque ya estamos de acuerdo en que el proyecto de nueva Constitución tiene cosas muy buenas y tiene bemoles, ¿cierto? Sí. Varios bemoles. Ya, pero es que ya lo quiero pero tiene bemoles. Pero vamos, y reconocidos por ambos lados. O sea, cuando hablan de la prueba para reformar, mejorar, concretar, implementar, es porque estás considerando que hay bemoles, evidente, ¿cierto? O sea, que no está buena. Sí. Pero esta, que también alguien puede decir, bueno, ¿de qué estáis hablando? La misma derecha, así que los más protectores de esta dijeron que ya está superada. Y lo dijeron por escrito. Y yo quiero creer en la buena fe de las personas porque también está en una carta, ¿no? Entonces yo dije, podríamos llegar. ¿Y sabéis de dónde nace del llegar? En sociología se dice que cuando existe un cambio social que sea con un N determinado de la población, y ahí se ha establecido que 70%, realmente es un acuerdo social. Si es menos que eso, tienes un problema, que vas a dejar una parte de la población no representada por la decisión total y van a generar el grado de frustración. Y la frustración va en directa proporción con la expectativa creada. Entonces, ¿qué pasa si hoy día gana el apruebo por un 55-45? 45% de la población se vio que no la escucharon, porque aquí han gritado más, que no lo escucharon. Y es verdad, si yo estuve ahí, pues si yo sé que no lo escucharon, que no pusieron. ¿Tampoco te escucharon? Sí, yo era independiente. Sí, estoy No, acostumbrado pero ahora está hablando Rodrigo. Estoy acostumbrado a que me peguen. El vistipunto, como dice la Tere. Vistipunto, ya.
Entonces yo decía, no lo van a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos de aquí, ya lo dijeron, po, les van a pasar máquina. Máquina, porque ustedes tienen que sufrir, ¿cachai? De esto. Pero si gana el rechazo por 85, o sea, por 55-45, Estaría malo en un 85. sí, pensemos qué va a pasar. Porque el rechazo no es un solo bloque. ¿Te fijaste, no? No. Es transversal. Hay facciones políticas que tienen relatos absolutamente disímiles, como por ejemplo centro-izquierda con la extrema derecha. Pero encontraron un punto en común, po. Se conectaron con el rechazo. Entonces la pregunta es, luego ese rechazo, en este caso, ¿cómo va a tomar a la gente del apruebo? ¿Lo va a dejar fuera? Entonces yo dije, bueno, ya, ok. Y la respuesta, fíjate que me la dio en la estructura del Parlamento. Porque hoy día se dice que para modificar esta, la modificas con 4/7, bueno, Más referéndum. más referéndum. O 2/3. Si son Más determinadas materias, consentimiento. referéndum. Ok, pero que está diciendo la verdad. Si no está, no. Dice 4/7, más materias importantes como sistema político, sistema electoral, sistema de justicia, se requiere un referéndum, a menos que el Congreso Plurinacional de Diputadas y Diputados lo apruebe por 2/3. Pero además de eso, consulta previa informada y eventual en una materia del 191 número 2, consulta y consentimiento. Pero yo me centro solamente, y en cambio esta, 4/7. Porque antes esta tenía para reformarla 2/3 y 3/5, pero ahora el Parlamento aprobó una ley. Que ahí les paso el dato, el pelo en la sopa. Porque esa ley la aprobó el Parlamento y todavía no la ha promulgado el presidente de la República. Y porque el presidente de la República ejerza su derecho a veto para que no salga promulgada antes del 4 de septiembre. Sería feo que lo hiciera. Presidente, si se lo pide un humilde ciudadano, no lo haga. Pero el No jefe lo de haga. campaña. No, sí, pero no lo haga. No lo haga. De verdad no lo haga. Porque tiene 3 vetos. El veto aditivo, el veto supresivo y el veto el supresivo. O sea, absolutamente se suprime lo que el proyecto de ley, con las razones, y lo devuelve. El veto aditivo le agrega algo. Y el veto sustitutivo escribe algo al presidente en sustitución de eso. Presidente, no lo haga. Y, pues si lo está pensando. Entonces, si ponemos a los dos en las 4/7, hay que analizar pues, cómo está distribuido las fuerzas políticas en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y ahí te vas a dar cuenta de que la fuerza oficialista, o sea, Partido Comunista, Frente Amplio, que son 5 partidos distintos, pero es un frente, y el Frente Verde Regionalista Social no tienen los votos ni para aprobar ni para vetar. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener el 4/7 de 155 son 89 Claro. votos en Cámara de Diputados. Y 4/7 del Y esto no es Senado por quórum simple. son 29. ¿Cachai? Entonces tendrías que tener 89 y 29, ¿cierto? No Sí. los tiene. Pero también tú podrías decir, bueno, no tiene eso, entonces, pero tiene el derecho a veto, o sea, tiene la diferencia que hay entre 89 y 155, o entre 29 y 50, ¿cierto? Tampoco la tiene. Entonces, la pregunta es, el apruebo, y ahí las palabras de Guillermo Tellier me resonaron, tenía mucha razón, si es valiente el hombre, podría estar en desacuerdo, no podría, estoy en desacuerdo en muchas cosas que dice, pero fue honesto cuando él dice, lo firmamos, pero no lo puedo garantizar. Ahí entiendo por qué lo dijo, porque llevado al Parlamento, el apruebo va a llegar, gana el apruebo, 55-45. Vamos a implementar, modificar, concretar en la ley en el Parlamento. No están los votos. Si no están, significa que nos vamos a quedar con este texto, con todo lo que ya sabemos que tiene bemoles. Es una estupidez, po. Es una estupidez. Te quedas con lo malo sabiendo que no lo va a poder. ¿Listo? Pero por otro lado alguien dice, no, ¿sabe qué? Rechacemos, hagamos esto de nuevo y tenemos los votos. Claro, el rechazo es más factible porque tiene los votos en ambos lados. Sí. Eso Eso lo además había otra cosa- explicado es solo en un un tema- tweet. es un tema- Además, otra cosa, sí, Tengo, yo- tengo entendido muy que bien. la democracia cristiana está ingresando un proyecto para modificar el artículo que establece que con el rechazo termina el proceso constituyente. lo ingresó Walker y la senadora Rincón. Porque al final lo que quieren no es modificar la constitución del 80, sino que continuar con el proceso. ¿Y por qué? Porque en octubre del 2020 el pueblo pidió que quiera una nueva constitución, si ya lo dijo. Lógico. Pero no dijo, quiero esta. No dijo eso, dijo que no quiero esta, que no es lo mismo. Entonces el pueblo no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. ¿Te fijaste, no? Y Claramente. el artículo 142 dice, si la cuestión plantea a la ciudadanía, o sea, el plebiscito del 4 de septiembre, en el plebiscito ratificatorio fue rechazado, continuará la vigente presente constitución, o sea, esta. Y eso es ilógico, tienen un punto ahí, un puntazo. Porque si se mantiene vigente esta, significa que nos pasamos por el aro lo que quería la gente en octubre del 2020. Me incluyo, apruebo, ¿cierto? Pero no vamos a salir del fuego para llegar a las brasas, po. Y eso es lo que quiso hacer, por eso aporta valor, ¿cachai? Pero de eso hay que decirle a la gente, bueno, ¿y qué tenemos? Porque si ¿viste? Y por eso me molesta este tema binario, porque la gente no la llevan a pensar.
Aquí lo que me están diciendo es cómase esto completo, con los bemoles incluso que usted está reconociendo. Cómaselo completo, porque la posibilidad de reformarla es mínima. Sin estado de emergencia, con los problemas de seguridad, con nacionalidad. Con funcional. Ojo, que más adelante en este programa vamos a tener un invitado que es experto en plurinacionalidad desde el Ecuador. Rafael Ollarse. No, y allá practican el yo te doy, yo te quito. Oye, no le vayas a hacer ese chiste, Rodrigo, por favor. Se pica, sí, está bien. Mejor. Está bien. Y vamos a preguntarle qué tan copiada es la Constitución chilena respecto a la ecuatoriana en algunos temas como la plurinacionalidad y el tema de la defensa. Ahí vamos a estar derribando mitos. Y ese dato mata relato, ¿ah? Sí, dato mata relato. Y ahí viene la pregunta es, entonces, el tema binario hoy día es del terror, Juan. Del terror es, cómase esta con todo lo que tiene o continúa esta. Que usted está diciendo que ya no la quiso. O sea, es como que el sistema político le dijera a la gente, no me importa lo que ustedes votaron en octubre del 2020, cuando querían cambiarla, se la van a comer igual. Entonces yo digo, oye, pero ¿por qué estos son extremos? ¿Por qué no puede haber algo para que respetara a la gente? Y nace la idea de acá, y a propósito de eso, yo llegaba después de mi trabajo, porque a mí no me pagan ni el rechazo ni la prueba, por si acaso, porque me tiraron, no estoy dentro del listado, gente. Aparte, ni siquiera me inscribo. Oye, no estaría mal que tiran un billetito de repente, sí. Gastan harto, loco. Gastan harto. Pero afortunadamente, gracias a Dios, soy una persona bendecida en el estudio jurídico. Entonces, y hago clase también. Hay que trabajar, pues, bueno, si esa es la idea. Eso es lo que la gente lo que quiere, es que lo dejen trabajar, no que le regalen cosas. Estoy seguro de eso. Entonces yo llegaba después a mi casa en las noches a trabajar y presentamos ese proyecto. Y ¿sabéis qué? Es increíble la cantidad de gente que me ha llamado, ¿ya? Y me ha escrito. ¿Desde Mega? ¿No? Sí, también está bien. Como panelista, ¿no? Se nos puede ir. ¿Quieres volver? Del mucho gusto. De factor C no te da. No, pero yo fiel. Pues, si aquí yo estoy acá, nosotros trabajamos ad honorem. ¿Sabes por qué? Porque nosotros queremos aportar valor. Y fíjense, yo ahí les voy a mostrar, no sé, porque les muestre el caballero, que partimos así, para que se acuerden cuando yo les digo que el éxito de los proyectos no mide por el número de seguidores, sino por la fuerza de las convicciones. Partimos así y ahora vamos así, ojo. Y nosotros no tenemos un lenguaje de odio, negacionista, texto en mano. No estamos peleando con nadie. Hace un par de días y una señora me dijo, salió el lobo? oiga, el lobo? No, a la comuna del Bosque, y me dice, he visto su programa Factor C con Rodrigo Logan y es extraordinario, me dijo. Es que, ¿sabes qué? De la nada, porque no la conocía. Porque nosotros no denostamos, no necesitamos hablar de que no, que las reglas las ponemos nosotros, que ganamos, o denostar a la gente porque piensa distinto, bajo ni un punto de vista. No gritamos, cantamos, la pasamos bien. Sí, pues, pero si no tenéis que gritar, tenéis que mejorar tu argumento, nomás, nada más. Claramente. No sacáis nada, porque el miedo no... Hay dos cosas con las que yo no nací en lo terrenal. Ni intentamos plata, cantar. Ni miedo. Creo que eso debería ser. Intentamos cantar. Y eso es, pues, chico, entonces se logró el primer objetivo, que es generar conciencia. Y ahí, obviamente, cuando tú propones un proyecto por escrito, empieza la gente a leerlo y a proponer, a decirle esto me gusta, esto no me gusta, y volvemos. Entonces, claro, ingresaste a un proyecto de oficio. Sí, de oficio. Y que con se tramitó la bancada del y con independientes, porque habían 6 independientes más. Buenísimo. ¿Vale? Buena. Y se siguen sumando, porque hay algunos que, por ejemplo, cuando yo estaba hablando, sí fue muy divertido, porque estaba hablando en el Congreso, y estaba Iracy Hasler, estaba justo al lado. La alcaldesa de Santiago. Sí, de Santiago, perdón. Sí, la alcaldesa de Santiago. Educación gratuita y calidad. No, pues sí, pero ella se llama Iracy. Ella le dijo a Neme, no, así no venga, ella le dijo a Neme en el mucho gusto, que le dijo, dígame Iracy o alcaldesa, que es el cargo por votación popular que yo hoy día ejerzo. No soy tu mami. Ya, no soy tu mami. Entonces yo le puedo decir Iracy porque ella misma me lo autorizó. Iracy o le puedo ya, decir alcaldesa. Muy bien. Y habían, te lo concedo, buena Cepu. Y ¿Quién estaba? Y estaban periodistas, y fíjate, cuando yo estaba hablando, los periodistas empezaron a venir para acá. Y después se me empezaron a acercar diputados y gente que eran jefes de gabinete de diputados me empezaron a pasar las tarjetas, que tengo varias acá, aquí, ¿cachai? Nueva colección de tarjetas. Sí. ¿Tarjeta de crédito o tarjeta? No, tarjetas. Ya. Por las de la Cámara de Diputados, ¿cachai? Por ejemplo, aquí está, mira. Mira. Sí, tengo ahí varias. está. Ya. No vamos a decir nombre. Mira, no decimos el nombre, pero ahí está el logo. Ahí está el logo de la... Y tengo varias de estas que me dicen, oiga, ¿sabe qué? Interesante lo que usted Señor dice. Telier. ¿Cachai? Sí, claro. Y me dijeron, nos podemos comunicar con usted. Entonces me empezaron a escribir en la tarde. ¿Ya? Y me dijeron, por favor, ¿nos puede mandar el brief, el resumen? Claro. De resumen, para poder saber de qué se trata. Y me empezaron a contestar, oiga, ¿sabe qué? Y usted nos puede venir para acá, ayudarnos a las bancadas para poder entender cuál es su idea. Y cuál es la idea de tomar, por qué toman este artículo, por qué habla, por ejemplo, del Estado Social y Democrático de Derecho, pero yo hablo sobre la base de indexar
el tema de la progresividad de los derechos a el financiamiento. Porque, ojo, no es que yo lo diga, está en el proyecto de nueva constitución. Responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal, exacto, muy bien. Que dice que ningún proyecto, si el mismo lo están reconociendo, que ningún El problema es que tiene regresividad que al final te mata la responsabilidad fiscal. Por eso, pero eso no significa que sea malo, sino que es mejorable. Claro. Como Perfectible. La no regresividad. regresividad, perdón, la no Sí. regresión. Entonces, el tema también, por ejemplo, yo cuando lo digo, oiga, nosotros hablamos del Estatuto del Agua, ¿cierto? Y todos dicen, pero eso es algo muy bueno del proyecto de nueva constitución, pero parece que la gente olvida que hace 4 meses atrás, o 6, dictaron la ley 21.435, que es la reforma del Código de Agua. Y el señor Ibáñez me acusó que yo estaba mintiendo. Y quedó idéntica. Que Señor Ibáñez, el diputado Ibáñez me acusó Diego Ibáñez. falsamente de que mi padre había votado en contra de que el agua fuera un bien nacional de uso público. un bien nacional de uso público, y en esa reforma se establece que el agua es un bien nacional de uso público y mi padre votó a favor, así que señor Diego Ibáñez, córtela de mentir. Sí, Todo cae por su propio peso. O pida disculpa por último, weón. ¿Cachai? Entonces yo decía, bueno, tenemos eso. Tenemos los tratados internacionales que potencian y que se pueden modificar, y además está la atribución del presidente de la República para poder hacerlo. Está también el presidente de la República, tiene la facultad de poder enviar proyectos de ley, y hoy día los proyectos de ley van a ser con 4/7 acá, sin consentimiento, sin referéndum. Entonces la pregunta es, ya, yo vi en una de las franjas cuando un compadre diga, no digo que no se lo dije. Eso es. Me gustó, hay un argentino que dice, no diga que no se lo dije. Que venía el futuro. Es que venía a futuro. Bueno, el invitado que tenemos ahora yo creo que viene el futuro también, ¿eh? Sí. Oye, se los comentamos al inicio del programa. Hoy día vamos a tener un invitado que nos va a dar una cátedra de lo que es la plurinacionalidad en su país. Pero qué mejor que un buen amigo de él para comentarnos, para mostrarnos quién es este invitado que nos acompaña en el Factor C del día de hoy. Manuel José, por favor. Bueno, como se los anticipábamos, hoy día tenemos un tremendísimo invitado. Un experto como pocos, uno de esos expertos que no fueron escuchados en la Convención Constituyente porque solamente se escucharon a los indigenistas que estaban relacionados con las posturas más extremas. Él es Rafael Ollarse. Según tengo entendido, sus padres son chilenos, es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derecho Público por la Pontificia Universidad Católica de Chile, postítulo de Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, abogado en libre ejercicio en el área de Derecho Público, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, profesor de posgrado de la Universidad Católica de Guayaquil y en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, profesor invitado a la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Academia de Constitucionalistas del Ecuador, miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho Electoral, socio honorario de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, integrante de la Academia Nacional de Derecho Constitucional de México y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Un gran saludo, Rafael. Chuta, parece que algo sabe. Oye, sí. Rafael Abrazo. tiene más títulos Sí, que Daenerys Targaryen. La dura, weón, así como, estoy a empapelar la Yo muralla creo- con mis títulos. Yo creo que este es el primer programa en Chile que tiene un invitado de esta categoría y con este nivel de experiencia que nos puede hablar de los asuntos relacionados con la Constitución ecuatoriana que han sido copiados en esta Constitución, como es la plurinacionalidad y también el tema de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, Rafael, un gran abrazo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Factor C. Muchas gracias, Manuel José. Un placer estar con ustedes y con todos los amigos de Factor C. Se pasó, amigo, de verdad. Muchas gracias por su tiempo y por la visión. Pero ahí yo quiero hacer un análisis, una pregunta previa. ¿Ustedes allá en Ecuador tuvieron convención o asamblea? Nosotros generalmente aprobamos con asamblea constituyente las constituciones. La única excepción fue en realidad la constitución del 78-79, en el que nos plantearon dos proyectos de constitución, una constitución del 45 reformada y una nueva, y la gente tuvo que elegir entre una de las dos y no podía decir que no, o esta otra. Uy, ¿les parece, En las demás ha sido por asamblea constituyente. ¿les parece conocido eso? ¿Sabes por qué yo hago el punto? Porque quería que lo explicara, porque la Convención Constitucional y la Asamblea Constitucional son dos formas de poder ejercer el poder constituyente para poder escribir un nuevo proyecto constitucional. Claro. Pero la diferencia, que es una diferencia que no es menor, la Asamblea Constituyente ejerce el poder constituyente originario, es decir, pueden cambiar todo, el nombre, la república, la bandera, todo, absolutamente todo. Acá, en cambio, por ejemplo, la hermana República Bolivia, Ecuador, Venezuela. Y
Y nosotros acá tuvimos otra figura que es la Convención Constitucional, que es el poder constituyente derivado de la ley y tiene límites. Acá tenemos límites. ¿Por qué es tan importante escuchar a él? Porque él estaba en un escenario que es más extremo que lo que nosotros tenemos acá. Y por tanto, créanme que cuando escuchen los debates que se dieron allá, o sea, ustedes no piensen que la única forma de aprendizaje es mirarnos el ombligo acá en Chile y decir, oye, que somos tan geniales que nosotros estábamos hablando recién de plurinacionalidad, recién de pluralismo jurídico, recién de igualdad sustantiva de los derechos de la naturaleza. No, no. Cuando uno tiene que tener honestidad intelectual y saber que el aprendizaje se da por lo que te está pasando en el presente, pero también por mirar a tus vecinos, ver lo que está pasando. Recuerda que ahí viene el tema del ethos, la ética es interna, y la palabra moral viene del latín mores maiorum, significa el comportamiento de los mayores, no solamente de los actuales, sino que también de tus vecinos. Ojo, ojo ahí. Bueno, Rafael, ahí quería entrar en un tema. El artículo primero de la propuesta de Constitución señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho y es plurinacional. O sea, tenemos el concepto de plurinacionalidad como uno de los elementos fundantes Regional y ecológico. del Estado chileno. O sea, no es un elemento menor. Pero el gran problema es que parte importante de sus defensores, por ejemplo, el profesor Fernando Atria, relacionado al Frente Amplio al presidente Gabriel Boric, señala que este es un concepto en construcción. Por lo tanto, no tenemos una definición determinada de qué es plurinacionalidad, lo cual me parece sumamente grave. Entonces quería saber cuál es la experiencia comparada que tienen ustedes respecto a este controversial concepto de plurinacionalidad. Sí, efectivamente, y acá ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, la Constitución ecuatoriana no te define lo que es plurinacional. Nosotros también tenemos un Estado al que calificamos de constitucional de derechos y justicia, democrático, soberano, unitario, intercultural, plurinacional también, entre tantas cosas más. Y también decimos de que era un concepto no acabado, y no hay nada peor que eso, porque eso te genera ninguna certeza respecto de cuáles son los límites de las cosas. Es decir, tú tienes una constitución como la mía, en la que los ecuatorianos somos nacionales, tenemos nacionalidad ecuatoriana, sin perjuicio de pertenecer a alguna de las nacionalidades indígenas, nos dicen. Y nos habla también de que las nacionalidades indígenas forman parte del Estado ecuatoriano, que es único e indivisible. Entonces tú te llevas la idea de que vas a tener una constitución nacional, unas leyes nacionales, unos órganos nacionales que van a dictar las disposiciones y que al entregárseles a estos pueblos indígenas una plurinacionalidad que tú no entiendes a qué se refiere, algo menos ha de ser, pero de ese algo menos siempre quieres ir a lo más. ¿Quieres de repente tener documentos de identidad indígenas? ¿Quieres tener matrimonios distintos al matrimonio regulado en tu código civil? ¿Irán a eso o no irán a eso? Rafael, disculpa. ¿Una justicia unitaria y paritaria o quieres tener una serie de privilegios o cosas que tú no conoces? Esa era la gran pregunta que nos hacíamos y a eso hemos llegado. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuántas naciones hay allá en Ecuador? 14 más. Uf. Pregunta, ustedes solamente hay dos constituciones en el mundo que establecen el concepto de la plurinacionalidad como término, que es la de la hermana República Bolivia y hermana República del Ecuador. Vamos a irnos a ustedes. Cuando ustedes estaban discutiendo este tema, ustedes no tenían ningún referente sobre la plurinacionalidad, pues. No, a ver, teníamos como referentes a Yugoslavia, como referente a Checoslovaquia, y nos acordábamos en qué había ocurrido con la Unión Soviética, es decir, estados que tú entendías que eran plurinacionales, ¿no? Incluso en el tema de la Unión Soviética, con su desaparición y el comienzo de conflictos internos entre armenios y azeríes, entre georgianos y los osetios y cosas así, o lo que había ocurrido con croatas, serbios, entonces decíamos, esas son en realidad nacionalidades, y los estados plurinacionales tienen esta tendencia a implosionar, a destruirse desde adentro. Esa era una cuestión que por una parte nos atemorizaba, pero por otra parte decíamos, bueno, pero estas nacionalidades indígenas de las que estamos hablando ahora, ¿sí?, no cumplen esos parámetros de que los unos son checos y los otros son eslovacos. No sé si se quiere llegar a eso. Además, en la URSS tenían un territorio determinado, porque por eso se llamaba URSS, se llamaba Unión de Repúblicas Socialista del Soviet. O sea, más que nación, el concepto sobre el cual nace la URSS son la Unión de Repúblicas. Por eso se llama URSS, porque es la Unión de Repúblicas Socialistas del Soviet.
Entonces yo hablaba en un concepto más allá y decían que eran estas naciones que tenían un territorio determinado y que se habían dado una regulación civil y que luego las unen bajo el concepto del marxismo. Claro, Pero sabemos bien cómo ocurrió eso con el tratado de constitución de la Unión Soviética, que no era muy tratado, sino que te entraba nomás el Ejército Rojo. Y bueno, tú te sometías y firmabas nomás pues el tratado de constitución de la URSS. Y bueno, pero que se terminó deshaciendo a inicios de la década de los 90. O lo que ocurre con Yugoslavia. Ahora, uno decía, ¿irá el Ecuador a eso o a otra cosa? No creo que hemos ido a un tema de disolución nacional, aunque, ojo, cuando fue la crisis del año 2000 parecía y se hablaba mucho de una escisión en Ecuador. Lo mismo que ocurrió en Bolivia con la Media Luna y ese tipo de cosas, la gente del Oriente. Es decir, el problema de esto es que tú no sabes hasta dónde lo quieres llevar. O sea, hay cosas que tú no te has imaginado. Una cosa es lo que la Constitución te dice, por ejemplo, la ecuatoriana, que entiendo yo que la chilena, no, el proyecto chileno no lo dice, de que estas nacionalidades indígenas pueden tener su derecho propio con respeto a los derechos fundamentales, a los derechos de niños. No, es que sí lo dice Rafa, porque por eso te quería preguntar, porque acá nosotros tenemos, mira, nosotros acá tenemos la misma norma que ustedes, por eso que te escuché con detención. Acá nosotros tenemos la norma que en el artículo 3 que dice Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible. El proyecto de nueva constitución. Único e indivisible. Entonces ya ocupa el mismo término que la constitución ecuatoriana, único e indivisible. El tema es que también acá Chile hoy día está distribuido administrativamente en regiones. Cada región tiene comunas y tiene provincias. Pero acá se cambia el diseño en el proyecto de nueva constitución a establecer que las regiones van a tener autonomía, regiones autónomas. Autonomía normativa, o sea, dictarse su propia normativa, autonomía fiscal de manejar sus propios dineros y autonomía fiscalizadora, o sea, sí, complicado. Y autonomía fiscalizadora de tener sus propios órganos que se fiscalicen a sí mismos. Pero además existen otros órganos como las autonomías territoriales indígenas, las ATI, y sí, ustedes también las tienen, ¿cachai? Ahí quiero ir, porque eso parecido, todo es muy parecido. Pero sí, de verdad. A ver si es una copia, o sea, eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no, Rafael? Sí, a ver, ¿tú qué tienes en Ecuador? Tú tienes esta norma que comentábamos de que las nacionalidades indígenas forman parte del Estado ecuatoriano, que es único e indivisible, pero que a su vez tienen su derecho a crear, desarrollar y aplicar su propio derecho propio consuetudinario. Y tú tienes la división político-administrativa del Ecuador es provincias, ¿ya? Cantones, que serían sus comunas, sí, y parroquias rurales, algo así como unas juntas de vecinos, para hacer el parangón. Y luego te dicen, tenemos unas circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales. Y claro, tú puedes conformar esas circunscripciones territoriales indígenas o también afroecuatorianas dice, las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, es decir, de tu provincia, de tu municipio o de tu parroquia. Y claro, tú puedes adoptar ese régimen de administración especial. Es decir, ¿qué pasa cuando existen conflictos? El todo y la nada, es decir, hasta dónde quieres llegar. Ahora, que esas comunidades indígenas estén hoy día ejerciendo las funciones que tienen las provincias, que serían las regiones chilenas propiamente tal, o los cantones o comunas chilenas, es harto distante. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando entran en disquisición, en problemas de competencia unas con otras? ¿Quién resuelve? Perdón, ¿quién la resuelve, Rafael? Espérate, no, sí, es lo mismo que está en Chile. Estamos viviendo en Ecuador nosotros acá. Acá también tenemos artículo 377, Corte Constitucional, y el artículo 381, letra C, resolver sobre la constitucionalidad de preceptos, o de uno más preceptos de los estatutos regionales, de las autonomías territoriales indígenas y de cualquier otra entidad territorial. Porque nosotros acá también tenemos entidades territoriales como las comunas, que también son autónomas, provincias, que tienen autonomía pero administrativa solamente, pero también nosotros vamos a tener zonas especiales de protección, ¿también? Ya, y ustedes la tienen también. Oye, estamos parecidos. Me gusta esto porque estamos hablando algo idéntico. Ahí también esas zonas de protección son de patrimonio ambiental, ¿cierto? Porque acá en Chile se propone que la naturaleza tenga derecho. ¿Allá también tiene derecho?
Sí, efectivamente, acá la naturaleza tiene, no. es sujeto de derechos, decimos ¿Ya? que es sujeto de derechos. Sí, sujeto Y de derecho. tenemos unas zonas que las llamamos áreas protegidas o zonas reservadas en las cuales está vedada el desarrollo de actividades extractivas o madereras, básicamente. O sea, cualquier actividad extractiva está vedada. Más allá, ojo, porque hay dos cosas. El famoso tema del consentimiento informado de las comunidades indígenas para aceptar estos planes de prospección minera e hidrocarburífera y de explotación minera hidrocarburífera. Y otra cosa son las zonas en las que absolutamente se ha vedado. ¿Hacen la diferencia entre consulta y consentimiento? Porque la consulta previa e informada es del convenio 169 de la OIT, que también lo firmó Ecuador. Pero ¿usted hace la diferencia entre consulta y consentimiento o no? No, nosotros tenemos consulta previa informada. No ¿Ya? tenemos el consentimiento, por si acaso, pero casi, ¿ah? Casi. Ok. Porque O sea, claro, tú tienes que reunir una serie de condiciones que si no los tienes unidos, el día de mañana en una acción de protección o lo que ustedes llaman acción de tutela en la nueva Constitución o acción de defensa de derechos, no sé cómo lo No, están llamando. tutela judicial, sí. Tutela, como los colombianos, ya. Sí, como los colombianos, sí, lo sacaron de ahí. Perfecto, sí, están picoteando de un lado. Nosotros hemos hecho eso toda nuestra vida. Por eso es que tenemos 20 constituciones. Cuando andas picoteando de aquí, picoteas de acá, apruebas esto y a la vuelta de la esquina te das cuenta que has adoptado una constitución que no era acorde a tu realidad y quiebra. Eso es lo que nos pasa. ¿Ya? Ustedes van a dejar de tener estas constituciones de medio siglo o de siglo entero. O sea, se acabó. Van a empezar a tener constituciones que se reforman permanentemente porque te va a empezar a chocar la constitución con la realidad de los hechos. Y la gente, o sea, a ver, perdón, yo nunca había escuchado esto en Chile, de que tú vayas a aprobar algo y que alguien te diga aprueba para reformarlo. Es decir, esa es una ecuatorianada, si nosotros hacemos eso. Pregunta, ¿ustedes tuvieron ese mismo problema allá? Y ya vamos a ver cómo arreglamos al pasito y al final no arreglas nada. ¿Ustedes tuvieron ese mismo problema allá en Ecuador cuando tuvieron que aprobar? Nosotros aprobamos de una manera bastante chistosa esta cuestión, o sea, ni se leyó. Hemos tenido tantas constituciones que las constituciones cada vez pierden mayor valor. Es decir, este sentimiento que habla este profesor chileno José Luis Seagaña, Sí. estupendo, no lo hemos vivido nosotros, pues porque tú cambias tanto la constitución que no logras apersonarte de ella. O sea, vas a ser nomás un instrumento ahí que tú lo acomodas al discurso del día de hoy o para las necesidades del político del momento, que también se la va saltando, y ya veremos cuándo hacemos otra, ¿no? ¿Cómo les bajó esto el PIB, el Producto Interno Bruto, a Ecuador? ¿Ah? Cuando implementan la Constitución, porque ahí yo estuve viendo los números de ustedes y bajaron increíble. O sea, ¿se hicieron la pregunta allá en Ecuador de cuánto costaba implementar el proyecto de nueva Constitución cuando lo estaban discutiendo? Es que, a ver, ni te digo cuánto costó hacer la Constitución. O sea, hacer la Constitución ¿Ya? nos costó $400 millones. Es decir, a $1 millón por artículo. Porque hicimos un edificio nuevo para hacer la Constitución, además de lo que se les pagaba a los asambleístas, a los asesores que vinieron muchos de España, fundamentalmente, a hacer de esto un tubo de ensayo. Probemos cómo le va a estos tipos y ya veremos, porque hay mucha gente europea que le encanta venir a Sudamérica a tratarnos como conejillos de indias, a hacer las cosas acá y ver si nos resulta o no. Y uno siempre ha dicho, oye, ¿por qué no intentas puesto tu país primero y luego me vas contando cómo te va? Pues no me uses a mí. Pero claro, para ser usado tú también tienes que dejarte y nosotros nos hemos dejado. Es decir, el debate constituyente en Ecuador, lo que ustedes están viendo ahora, fue mucho más, lo voy a decir así, elitista que acá. O sea, acá la gente no se metió mucho a ver lo que estaban aprobando, sino que se dejó convencer por un gobierno muy, muy, muy popular, que era el de Correa. El de Correa, claro. Con unas frases comunes, muy fáciles, muy sencillas, y vaya y vote con los ojos cerrados. Y luego usted tiene ahí el problemita. En Chile, por lo menos, he visto que se han dado un trabajo. Habían programas, sí, en donde uno iba, comentaba, pero básicamente cuando tú hacías esta clase de comentarios, lo que te decían es que usted no sintoniza. Esa era la frasecita con la cual te apuñalaban. Lo que pasa es que Rafael Ollarte no sintoniza con los nuevos tiempos. Bueno, ahí están tus nuevos tiempos, ¿no? Te paso el dato. Aquí en Chile, allá ellos dicen que le costó $400 millones. Aquí nosotros, estaba sacando la cuenta, 22 mil millones de pesos son $244 millones. Qué locura. ¿Por qué no hicieron edificio? El costo En de, Ecuador. no de implementar. No, del proceso. De implementar es distinto al costo de hacerla.
Sí, pues él habla del costo del proceso de Oye, la Asamblea Constituyente. ustedes me están dejando al borde del llanto acá. Acá, en Chile, ya, a propósito de que lo escuché, dice rápidamente que fueron 244 millones de dólares. Pero Claro, tengo ojo, otra... ¿Ah? acá nos costó, a ver, hacer la constitución nos costó 400. Sí, implementarla... Es mucha más plata. ¿Por Sí, qué? Porque empiezas a hacer una fuerte creación de órganos. Entonces, aparte de tener que crear, por ejemplo, un tribunal electoral, aparte del consejo electoral, ¿Mm? aparte los temas de órganos constitucionales, tu corte constitucional, que además entiendo que va a tener más sí, competencias. pues. Si nosotros teníamos un tribunal constitucional que se manejaba en aquel entonces, me acuerdo, con un presupuesto de 3, 4 millones de dólares a un tribunal, a una corte que ahora se maneja con 10 millones y que sigue siendo bajo. Solo la corte. Solo la corte. Es decir, solo Oye, los 9 miembros. y Rafa, ustedes cuando estaban discutiendo ese tema allá en Ecuador, ¿sintieron en algún momento que se metió la ONU con su Agenda 2030 al proceso constituyente? No estaba de moda mucho hablar de la ONU Agenda 2030 en ese momento. Estamos hablando ¿Ya? del año 2007-2008. Es decir, Perfecto. nosotros Claro, no, lo perdón, que teníamos tienes era, un punto. el tema que acá se discutía era la gente bolivariana que se estaba metiendo. Entonces, ya habías aprobado tu constitución madre, que era la constitución bolivariana de Venezuela del 99, ¿ya? De diciembre del 99, 99, y que luego se vinieron a Ecuador y a Bolivia. a El Bolivia. proceso constituyente boliviano inició antes que el ecuatoriano, por el tema también de Evo Morales. Pero la constitución ecuatoriana sale antes, porque en Bolivia tuvieron este famoso conflicto entre Asamblea Constituyente y Congreso boliviano, especialmente con el Senado, especialmente con el Senado boliviano. Nosotros no, porque nosotros cerramos el Congreso. Es decir, la Asamblea Constituyente de tajo contra la norma de convocatoria de la Asamblea Constituyente asumió plenos poderes y cerró el Congreso. Entonces no hubo ese conflicto Congreso-Asamblea. Rafael, disculpa, para que lo sepa la gente que nos está escuchando, ¿cuál fue el problema que ocurrió en Bolivia? A ver, en Bolivia, la dificultad, entre comillas, ¿cuál fue? Ellos dejaron, lo mismo que en Chile, el Congreso vivo. Entonces, tú tenías un Congreso legislando con sus dos cámaras, diputados y Senado, y por otra parte la Asamblea Constituyente en Sucre, porque el Congreso funciona en La Paz, la Asamblea funcionó en Sucre, y en algún momento cuando aprueban el texto de Constitución, la Asamblea Constituyente Boliviana, el Congreso se opone. Ahora, como Evo Morales no tenía mayoría parlamentaria en el Congreso bicameral, especialmente en el Senado, tuvo que ceder. Entonces el Senado boliviano, el Congreso boliviano le hizo unas reformas al proyecto de constitución y esa es la que finalmente entra al referendo ratificatorio y por eso la constitución boliviana es del 2009. Listo. Rafael. Para un poquito ahí. Chiquillos, los que nos están mirando. Miren lo que acaba de decir. Yo no lo interrumpí, lo dejé hablando solito. ¿Eh? Chiquillos, ¿se acuerdan que aquí en Chile hablamos de los 4 séptimos? Y que los 4 séptimos es la forma que se modifica, que se puede establecer la modificación del proyecto de nueva constitución. ¿Sí? 4 séptimos más en materia específica como sistema de justicia, sistema electoral, sistema político, se requiere un referéndum. Y además, a menos que el Congreso Plurinacional de Diputadas y Diputados lo apruebe por 2/3, ¿cierto? Eso más el concepto de la consulta indígena, consulta previa informada del artículo 66 del proyecto de nueva constitución, y eventualmente en casos de organismos territoriales, el consentimiento. Consulta y consentimiento, artículo 191.2. ¿eh? Versus la constitución actual, que para modificarla se establecía un quórum de 3/5 o 1/3, dependiendo, pero hoy día se establece 4 séptimos. Lo que dice Rafael, que ocurrió en la hermana República de Venezuela, acá puede ocurrir... Bolivia. Perdón, Bolivia. Bolivia. No es lo mismo. No, Ya, Tito. No es lo mismo. No. Lo que ocurrió allá en la hermana República de Bolivia, imagínense lo que puede ocurrir acá, porque si ustedes miran cómo está distribuido el Parlamento y cómo está distribuido el Senado hoy día, se van a dar cuenta de que el sector que propugna y que fomenta el apruebo no tiene votos, porque 4 séptimos de los diputados significan 89 diputados y diputadas. El Congreso, el Senado significa 29. Ninguno de los conglomerados. Ni siquiera tienen el quórum para poder vetar, que es tener los votos en contra para poder decir que no. Entonces, ¿sabe a qué vamos a llegar? Vamos a llegar que si nosotros nos ponemos de acuerdo, imagínense, allá lo está diciendo una persona que sabe y que estuvo en el tema en Ecuador. Vamos a llegar a una implementación cero.
Entonces, si usted llega a una implementación 0, significa que si usted aprueba, se come el pastel con cianuro y que después las normas de la implementación, el apruebo para implementar, apruebo para concretar, va a ser 0. Y 0 significa que te quedas con el pastel del apruebo completo. O sea, como decía en el tiempo de campaña presidencial, la que hoy es ministra del Interior. Claro. ¿A dónde? Allá. Allá. Oye, Es fuerte lo que está diciendo, ojo. yendo Es a terrible. un tema más específico, en la agenda se han ido metiendo distintos temas. Primero fue el tema del consentimiento, porque acá tenemos un artículo específico que habla de la consulta vinculante, ojo, no la consulta como establece el 169 de la OIT, y aparte otro artículo en paralelo que establece el consentimiento en todas aquellas materias que afecten los derechos consagrados en esta Constitución respecto a los pueblos El indígenas, 66, claro. que en nuestra opinión sería de una interpretación amplia. En ese sentido, no sé cómo se ha dado el asunto del consentimiento de la consulta en Ecuador y qué consecuencias prácticas ha ido teniendo eso, por ejemplo, en temas de desarrollo económico, también respecto de asuntos por ejemplo, de libre tránsito a través de ciertas La comunidades transhumancia. indígenas. Y yo agrego una pregunta más. ¿Cómo lo han hecho? A lo mismo que dice el Cote, te agrego otra pregunta más, Rafa. ¿Cómo lo hacen respecto al tema de la gobernabilidad del sistema político? ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de una consulta previa e informada, la palabra previa, el verbo significa antes de. O sea, antes de yo tomar cualquier decisión administrativa o judicial, tengo que consultarla a los del frente. Por tanto, si no ya hago todo, no cumplo todos esos requisitos, que es lo que estaba diciendo Rafael, no puedo avanzar. ¿O me equivoco? Sí, a ver, efectivamente nosotros acá no tenemos el consentimiento previo, tenemos la consulta previa, libre e informada, para que los pueblos indígenas, las comunidades indígenas se pronuncien sobre la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables, es decir, minas y yacimientos hidrocarburíferos que se encuentren, dice, en sus tierras. Se entiende entonces de que tú tienes que consultarles, pero ellos no es necesario que tú tengas que esperar el sí. El sí lo pueden hacer. Pero tiene que ser previo, por Rafa. O sea, no podéis tomar una decisión antes de preguntarle. Es previo. Y tienes además la consulta legislativa previa también. Entonces, cuando tú vas a adoptar una medida legislativa, te dice la Constitución, que puede afectar cualquiera de los derechos colectivos, que son varios de estos grupos indígenas, también tienes que consultarles. Ahora, eso nuestra Corte Constitucional lo ha extendido no solamente a la ley, porque lo que dices consulta prelegislativa es para leyes. Acá Sí. se ha extendido para todo acto normativo. ¿Incluyendo hacer una nueva constitución? ¿Ese también es un acto legislativo? Una reforma constitucional sí, porque claro, como una nueva constitución tú la podrías hacer convocando una No, asamblea. perdón, me equivoqué. Reformulo la pregunta. ¿Hacer una reforma constitucional también incluye la consulta? Pero es que ahí viene otra cosa. A ver. No son reformables a través de los procedimientos de enmienda y reforma parcial las disposiciones que consagran derechos fundamentales. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, pronunciarte sobre un tema que se refiere a un derecho fundamental o un derecho constitucional, no lo puedes modificar. Listo. Quédate ahí. Nosotros Eso no que tenemos extradición de ecuatorianos y queremos implementarlo. No podemos reformar la Constitución porque nos dicen que eso sería disminuir derechos, socavar derechos. Entonces tendríamos que hacerlo a través de Asamblea Constituyente. Sigan lo que está diciendo él. Cuando nosotros hablamos de los derechos fundamentales y la garantía, ¿ustedes han escuchado los que están ahí al otro lado cuando hablan del principio de progresividad y no regresividad? Y no regresividad. Eso es lo que está diciendo él. Progresamos y cuando estamos allá no podemos regresar, por tanto hay un impedimento a la modificación de los derechos fundamentales, dentro de los cuales se encuentran los derechos de los pueblos indígenas también. Efectivamente. ¿Me equivoco? Efectivamente. O sea, Entonces, no ahí viene solo también económico. el Artículo conflicto. 19.3. Para los que ¿De no- qué entiendes tú por un derecho fundamental, pues? que es distinto de un derecho social. Claro. A ver, entonces ahí, en algún momento, a pesar de que la Constitución ecuatoriana te consagra el derecho de propiedad, y tú decías, bueno, está dentro de los derechos. La Corte Constitucional, harto izquierdista por si acaso, nos empezó a decir que el derecho de propiedad no es un derecho fundamental y por lo tanto estaba excluido de la protección. Cuidado, ¿no? Entonces, claro, tú puedes tener... Oa. Alarma. A ver, alarma. Alarma, A ver, alarma. Oye, Alarma de pelo en la sopa. Sí, disculpa, quiero meterme ahí. Pregunta,
Acá en Chile nosotros tenemos la protección al derecho de propiedad en la Constitución del 80-2005, el artículo 19, número 24, que establece que el derecho de propiedad y establece el derecho de propiedad como inviolable. ¿Qué quiere decir? Que por reglas generales es inviolable y se puede limitar su ejercicio bajo ciertos respectos. La función social, la protección del patrimonio ambiental y la expropiación, porque la expropiación existe en distintas constituciones, existe en el proyecto nuevo, en la antigua constitución. Pero esa es la regla general. En el proyecto de nueva constitución hoy día se puede modificar la propiedad. De hecho, la propiedad quedó súper relativa porque en la constitución actual nosotros teníamos la protección a la propiedad industrial y propiedad intelectual. Hoy día no existe en el proyecto de nueva constitución. Pero La industrial. Además, la industrial y no, y la intelectual tampoco. Porque tú te estás refiriendo al artículo de la protección de los derechos del autor. Pero del autor solamente ellos. ¿Y qué pasa con el resto? Autores e intérpretes. Es una norma específica, no es propiedad intelectual completa. Sigamos. El tema de... entonces, pero hoy día tú puedes limitar la propiedad de un chileno bajo el proyecto de nueva constitución lo limitas por la autonomía territorial indígena, la limitas por la normativa de los estados regionales autónomos, la limitas por las zonas especiales de protección ambiental, la limitas por los derechos de la naturaleza. ¿Cierto? ¿Voy bien o no? Sí, va bastante bien. Y allá Se parece a un país que yo conozco. Ecuador. Chucha, es que lo que me estáis diciendo, y una pregunta, y todas esas limitaciones que transforman en relativo el derecho de propiedad, ustedes además le agregaron el concepto de que no es un derecho fundamental. A ver, esto te quiere decir. Entonces, a ver, aparte de que, constitucionalmente tú tienes reconocido el derecho a la propiedad, es decir, el acceso al dominio de los bienes, ¿cierto? Y el derecho de propiedad. Y lo tenemos en dos normas. Lo tienen. Ya, acá en Chile tenemos solamente el derecho a la propiedad. El derecho de propiedad no existe. Tenemos solamente el artículo 78 del proyecto de nueva constitución. Ya, vamos, sigamos. Complicado, porque el derecho a la propiedad es el derecho de acceso al dominio de los bienes. Mire, pero qué El derecho de propiedad es el derecho real sobre costo corporal, para gozar y disponer de ello. Listo, ¿Ya? síganos. Son dos derechos. Ahora, ojo, que nosotros acá en la Constitución del 2008 tenemos el derecho a la propiedad. Lo mismo que están poniendo ustedes. ¿Ya? Pero la Corte actual lo extendió al derecho de propiedad. Los ha confundido. Pero también tenemos todas estas restricciones. Función social y ambiental de la propiedad. No solamente la función social de la propiedad, sino la función ambiental de la propiedad. Acá Es decir, que esta función social y función ecológica. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, ahí tú empiezas a ejercer, por una parte, limitaciones al dominio no indemnizables. Entonces, por ejemplo, si tú eres propietario de un área en la cual, por ejemplo, podría haber minería metálica. No. ¿Ya? Si estamos en una zona protegida, no. ¿Ya? Podemos discrepar, pero la Constitución ecuatoriana dice no en esas zonas. Y lo ha ido aumentando, lo que es nuestro artículo 407. ¿Ya? Tienes unas zonas de promoción especial. Tienes otras restricciones al dominio. Acá, uno de los elementos más, a mi juicio, más peligrosos en la vulneración, la limitación, casi anulación, limitación del derecho de propiedad constituye la reivindicación territorial indígena, porque acá se estableció como obligación del gobierno de Chile el tener que efectuar un catastro desde Arica hasta Cabo de Horno, estableciendo aquellas zonas que el Estado tenía que reivindicar, porque la tierra no se puede crear, hay que quitársela al que la tiene para pasársela al que no la tiene. ¿Allá existe eso? Sí, nosotros tenemos este derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, primero a la propiedad imprescriptible, se dice, de sus tierras ancestrales y comunitarias, y a obtener la adjudicación gratuita de esas tierras, y al tema de la propiedad imprescriptible también de las tierras comunitarias. Tienes dos cosas. ¿Y cómo lo hace el ecuatoriano mestizo que tiene una propiedad dentro del rango territorial? ¿Se la quitan? Sí, efectivamente. Ojo, espera, ojo a los que nos están mirando. Miren, alarma. Ojo, miren, voy a repetir la pregunta. Alarma Al ecuatoriano mestizo, no indígena, que tiene una propiedad en una zona de reivindicación territorial, ¿la pierde, Rafael? Sí, la pierde. Wow. O sea, imagínate la Araucanía aplicado eso. Mariano Clos, por favor. En el sector... Sí, No, esos risas. en el sector de... acuérdense que acá tenemos Aymara, Quechua, Coya, Dieguita, Licanantay, Atacameño, el sector de la Isla de Pascua, sector de los mapuches como órgano, como Estado Nacional. En la 9ª región tenemos a los Cahuéscar, a los Selknam, a los Cahuéscar, los Yaganes, en el sur de Chile, en Aysén y Magallanes. Y otros que puedan ser considerados por la ley. Rafael, llevándote a otro tema, pero Está fuerte. relacionado con el tema de propiedad, hablábamos
anteriormente que ustedes tienen la Defensoría del Pueblo y dentro de esa Defensoría del Pueblo tengo entendido que tienen una defensoría o una oficina de defensa. Espérame, ¿tienen una defensoría del pueblo? Una Defensoría de la Naturaleza, que como una dirección oficina de derechos dentro de la de la Defensoría del naturaleza. Pueblo. Acá ahora, constitucionalmente, nosotros consagramos la Defensoría del Pueblo y, por su parte, la Defensoría de la Naturaleza. Entonces quería preguntarte, ¿cuáles han sido los efectos desde el punto de vista jurídico y económico de que la naturaleza sea sujeto de derecho en Ecuador? Porque entiendo que esa es una idea claramente copiada en la Constitución chilena desde Ecuador. Sí, a ver, El nosotros proyecto. antiguamente no teníamos problemas con la protección del medio ambiente, de lo que llamamos acción popular para proteger el medio ambiente. Este tema de que la naturaleza tenga derechos sí ha incurrido en una especie de factor ideológico. Es decir, tú tienes en la Defensoría del Pueblo una dirección de derechos de la naturaleza y ellos intervienen en los casos de los cuales no solo entienden que hay afectación medioambiental, sino que te empiezan a hablar de que los ríos tienen ciclos vitales, de que el manglar y este tipo de cosas. Entonces, que son organismos vivos. Entonces, ahí tú tienes una serie de restricciones a la realización de actividades económicas. Es decir, más allá de que tú tienes prohibición de realizar ciertas actividades en áreas protegidas y zonas intangibles por el 407 de la Constitución, también tienes esto. Entonces, claro, cuando tú estás realizando ciertas actividades fuera de áreas protegidas y zonas intangibles, viene esta dirección de los derechos de la naturaleza y, por ejemplo, te ataca la actividad para impedirla, para suspenderla. Pregunta, Rafael, ¿y esa defensoría puede demandar al Estado ecuatoriano ante organismos internacionales? Y De una hecho, pregunta lo hace al interior, ¿no? Utiliza el aparataje jurisdiccional y también puede dictar unas que se llaman medidas de cumplimiento obligatorio que a veces te complican, a pesar de que la Corte te ha dicho de que la Defensoría del Pueblo no juzga los casos, ¿ya? Sí ha incurrido en excesos. Se ha tratado un poco de llevarle por la senda, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Y pregunta aquí, ¿cuál es el valor que tienen las sentencias allá en Ecuador, las sentencias dictadas por organismos internacionales contra la República del Ecuador respecto a sentencias firme ejecutoriadas de los tribunales ecuatorianos? ¿Cuál pesa más? No, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. O sea, Tienes acción que se llama acción por incumplimiento. O sea, yo tengo una defensoría que puede demandar al Estado de Chile para paralizar determinados proyectos de extracción o proyectos productivos y puedo demandar al Ecuador afuera y después esa sentencia hay que cumplirla. ¿Eso? Sí, claro, por supuesto. Listo. Pero claro, primero votas recursos internos, ¿no? Artículo 318 del proyecto de nueva Constitución. Más cerca del micrófono. Las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos cuya jurisdicción ha sido reconocida por serán cumplidos por los tribunales de justicia chilenos conforme al procedimiento establecido por ley, aun si aquellas contravienen la sentencia firme pronunciada por esto. Idéntico a lo que está diciendo el colega ya. Pero alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué eso es como evidente? Sí, alguien puede considerarlo evidente. ¿Cuáles son las normas de rango constitucional que establece el proyecto de nueva Constitución? Artículo 15. Los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, lógico, los principios generales de derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario, o sea que se transmite por costumbre de boca en boca. De la misma manera forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. ¿Eso no es peligroso? Es el bloque de constitucionalidad. Bueno, aquí lo hemos aplicado incluso contra norma expresa. A ver, te voy a poner un caso que es súper polémico. Tú acá en el Ecuador escribiste, solamente te pongo un caso para que es ejemplificativo, si no discutamos si estamos de acuerdo o no estamos sí, de no, acuerdo. claramente. Dale, Rafa. El tema. Por ejemplo, en Ecuador, tú tienes un par de disposiciones. Una, el matrimonio, artículo 67. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Entonces, claro, ¿tú qué entiendes excluido? Claro, el matrimonio homoparental, el matrimonio homosexual, perfecto. Exactamente. Tú dices, en Ecuador excluyeron. Pues tomaste una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se refería a un caso consultado por Costa Rica, ¿ya? En el que se decía de que el matrimonio entre parejas homosexuales era un derecho y que debía implementarse, y la Corte Constitucional decidió que por ello, pese al artículo 67 de la Constitución, que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, tiene que aceptarse el matrimonio homosexual. Y hoy día tienes matrimonio entre personas del mismo sexo en el Ecuador, a pesar de que tienes norma expresa en contrario. Ojo que esto es un ejemplo. No, pero yo te voy a poner otro ejemplo. Te voy a llevar al extremo, El tema de la independencia. Te voy a llevar a un extremo. Si hoy día el Pacto de San José, Costa Rica, ¿vale?
establece que los estados partes deben proteger la vida del que está por nacer. ¿Correcto? Y eso lo adopta Ecuador, lo adopta Chile. Si llegase una resolución, mira lo que te voy a poner el extremo, una resolución del relator de las Naciones Unidas que dice que debe propenderse al aborto libre como una medida sanitaria, ¿no es? Eso la Corte Constitucional allá lo toma en consideración para establecer una ley de aborto libre en Ecuador, ¿sí o no? Yo te diría que por los antecedentes que hemos tenido respecto de las opiniones consultivas, que ojo, cuando Ecuador dijo esto, las opiniones consultivas, la Corte Interamericana nunca había dicho que eran obligatorias iguales que las sentencias. Siempre había dicho que si bien las opiniones consultivas no tienen el grado de vinculatoriedad de una sentencia, no dejan de no ser vinculantes, o sea, no dejan de no ser obligatorias. Pero te dejaba así, era una cosa como decimos acá, ni agua ni pescado, o sea, una cosa... Pero claro, antes de eso en Ecuador dijimos no, las opiniones consultivas se aplican en Ecuador porque forman parte del bloque de constitucionalidad. Luego lo dijo la Corte Interamericana en el tema de la reelección presidencial, que Sí. es una cuestión del año pasado, que dijo las opiniones consultivas son obligatorias, ya lo he dicho. Pero antes de que lo digas, la Corte ecuatoriana ya había dicho, no, nosotros aplicamos todas las decisiones internacionales. Es decir, lo que tú me estás diciendo, yo creo que con esos antecedentes lo haríamos así. Oye, ahí podríamos... Del terror, oye, pero por favor. Y ahí- Analiza ahí lo grave que está diciendo. Y ahí podríamos aplicar el tema de la independencia indígena que hablábamos la vez pasada respecto de ciertas Claro, declaraciones. hay, por ejemplo, está 1514 y el 1541. Las resoluciones Sí, se de la ONU, la 1514 y 1541, establecen que aquellos pueblos que sean pueblos y naciones que tengan autonomía podrán solicitar su independencia A través de plebiscito. a través de plebiscito. Por tanto, eso sería allá, ¿cómo lo han tomado? No sabemos cuál es el gusto y color de Naciones Unidas en estos tiempos, porque es la cosa, porque la verdad, tú entendías que el principio de autodeterminación, ¿Ah? como lo decían las propias Naciones Unidas, no era aplicable a los pueblos que pertenecían legítimamente A un a Estado un nación. Estado nacional. ¿Pero Claro, qué es eso? ¿Cierto? Ahora, claro, tú vas a decir, el día de mañana me van a decir que cualquier cosa no es legítima, pues. Oye, y cerrando... Oye, temazo. Man. Oye, gran entrevista, Rafael. Yo creo que, de hecho, debiésemos andar en algunos otros Hay que temas. invitarlo nuevamente, ¿eh? Sí. Sí o sí. En la entrevista, ¿Puedo una- hacer la última pregunta sobre eso? Ya, dale. Si hoy día, porque es que quiero que lo dije claro, porque no es para mí, es para la gente que nos está mirando. No, esto ya es una alarma Sí, de de sopa alarma en los de pelos. Sopa Sí, en los sopa en pelos. Rafa, Alarma de pelo en la sopa. ustedes con el pluralismo jurídico, que es la facultad de tener distintos sistemas jurídicos entre las distintas A naciones, eso quería ir. ¿ya? Están conectados. Usted sí. Me gusta eso. Y el tema, ustedes hayan tenido problemas en que un ecuatoriano, o dos ecuatorianos, o de ecuatorianas, por el mismo hecho, hayan sido juzgados de manera distinta. Sí, claro, por supuesto. A ver, Pongo un ejemplo. caso ¿De uno. qué manera, por favor? La violación a un menor de edad. O sea, Se temas sanciona penales. Con pena privativa de libertad de Rafael. 7 a 13 años, ¿sí? Perdona que te interrumpa, pero ustedes tenían exclusión de temas penales y hoy día se incluyen los temas penales. Se ¿Cómo- discutió cómo es el y tema? se lo incluyó. Se empezó ¿Cómo a lo, incluir. lo excluyeron y después lo incluyeron? A ver, ¿no? lo que pasa es que la Constitución ecuatoriana, ¿qué te dice? ¿Ya? Te dice que la justicia indígena se aplica para resolver conflictos internos. Entonces, la gran pregunta era, ¿el tema penal es un conflicto interno? O sea, es más restrictiva que No, la chilena. Porque la chilena ni siquiera excluye el tema penal. No, no lo dice el La 309. chilena no excluye nada. Porque, y además los temas internos, el tema penal, por eso se llama materia del orden público, porque los bienes jurídicos protegidos son para la nación completa. Ahí te aplican el 169 de OIT, el convenio 169 de OIT. Entonces te dicen que ellos tienen derecho a juzgar sus delitos. A ver, y cuéntame el caso. Pero el ejemplo, vamos al ejemplo. el que estaba ahí Vamos al dando. ejemplo. Solamente porque fue, a mí me escandalizó. Acá no. Sí, ya, dale. ya la gente se acostumbra a estas cosas. Resulta Ok, que un tipo de 21 años le viola a un chico de 14. Si es que actúa la fiscalía y los órganos de justicia nacional, la pena en ese caso era de 7 a 13 años de privación de libertad. Se reunió la comunidad indígena porque eran indígenas. O sea, el chico, la víctima, niño, la víctima, 14 años, violado. El violador fue sancionado con limpiar el parque de la comunidad un día a la semana durante un año y Qué pagar locura. la medicación del niño. Listo. Así nomás lo hemos Y eso que solucionado. ustedes tienen. Y una pregunta, y nadie alzó la voz por eso. Y eso que ustedes tienen exclusión de temas de derechos humanos, ¿no? Perdón, aquí te ahogas nomás porque ya te acostumbras. Rafael, No, pero ¿cómo te hay que acostumbrar a eso, Rafael? Rafael. Espérate, Una pregunta. espérate.
¿Ustedes tienen exclusión de temas de derechos humanos? ¿Tienen una exclusión de temas? ¿Cómo está la norma configurada en la constitución de ustedes? A ver, tú tienes el 5710 y el 171. 57 el número 10, ¿ya? Y el 171. En el 1 te dice que ellos pueden crear su derecho propio constitucionario con respeto a los derechos constitucionales. Y el 171, justicia indígena, que tú juzgas según tu derecho propio con respeto a la Constitución, a los derechos constitucionales y a los derechos de mujeres y niños y adolescentes. Ahí tienes el caso, ¿eh? O sea, este no era niño entonces. ¿Ya? Se lo han violado y resulta que su violador... O sea, se saltaron una norma de su propia Constitución bajo el concepto del pluralismo jurídico. Y por el pluralismo jurídico, porque tú dices conflicto interno es entre miembros de la propia comunidad. Aquí hubo un conflicto entre dos tribus, Tagaeri y Taromenane, que son enemigos. ¿Ya? Entran los unos, los Tagaeris o los Taromenanes, al territorio del otro, le matan unos dos, secuestran unas niñas, se las llevan, las crían como de su propia tribu, llegan los otros, le matan a unos y la fiscalía interviene. Y la Corte Constitucional dice que no, pluralismo jurídico, interpretación intercultural, la muerte con lanzas es una tradición. Muerte con lanzas. Sí. Y pregunta, ¿y qué pasa con los derechos de esa niña que es mujer además? Es que mi querido amigo, usted es un colonialista ideológico. Claro, pero entonces yo te pongo un mote y te hablo de colonialismo cultural y te digo además que tú eres un retrógrado. Pues, yo no entiendo esta cuestión. Sí, es verdad. Sí, la misma palabra que acá. Retrógrado, que no estás con los cambios, que no estás conectado, que no sintoniza. Si fuera así, entonces nosotros, los mestizos o los blancos mestizos, deberíamos estar guillotinando a la gente, quemando en plaza pública a los herejes, porque eso es parte de nuestra tradición. Deberíamos hacer esto entonces, pues por nuestra tradición y nuestra identidad cultural. Pues, o sea, perdón, si hemos sido imbéciles en el pasado, no podemos seguir siéndolos en el futuro. Sí, pero yo no puedo condenar a una comunidad y decir, pero es que la muerte con lanzas es parte de su tradición y normalizar y romantizar eso. O decir que la pena privativa de libertad no soluciona nada y que las relaciones familiares y sociales del violador con el violado se restañen haciendo golpecitos de pecho. Sí, porque por eso volvamos al código Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Claro. A ver, lo que pasa es que los mestizos somos los malos y entonces tú empiezas a ver como que, entonces tú me estás idealizando al indigenado, entonces los indígenas son buenos. O sea, entramos a la igualdad sustantiva. Una cosa de estas, no hay que, a ver, perdón, yo no le deseo la cárcel a nadie, ni mi peor enemigo le deseo la cárcel. Es terrible. Pero, ¿y cuál es la solución? Entonces no condenemos a nadie. O la solución es que nos autoidentifiquemos todos indígenas. Así tenemos, es la única solución para que tengamos todos los mismos derechos. Amigo. No, pero ahí va a chocar con otro pueblo. Si tú tienes esa diferenciación. ¡Ay, cuidado! Hubo un caso en el que a unos miembros de una comunidad indígena que se manejan unos valores, les falsifican las firmas. Falsificadas las firmas de estos indígenas, van y denuncian el hecho a la fiscalía. Y la respuesta de la comunidad fue expulsarlos de la comunidad. Y la Corte Constitucional dijo que estaba muy bien. No, y tú me hablaste... ¿Y tú sabes por qué es eso? Porque la forma en que estas comunidades ejercen sus derechos es colectivamente. Porque tienen la administración del derecho colectivo. Entonces, y eso es un tema que... Porque, recuerda, la idea era que la persona en la que está al centro del actual del Estado, es la persona la que tiene derechos y que los ejerce de manera individual o colectiva. Ejerce los derechos, pero el derecho en sí, la titularidad, es titularidad individual. El sistema acá del proyecto de nueva Constitución los cambia. Y lo hace colectivo. Y hace colectivo, hay algunos derechos. Pero lo que más me llama la atención es ¿y la responsabilidad cómo la ejerce de forma colectiva? Claro, es fuente de juna, donde todos somos responsables, nadie es responsable. Pero fíjate que, mira, el artículo 17 dice los derechos fundamentales son inherentes a la persona, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. El pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz, el equilibrio y la naturaleza. Las personas son titulares de derechos fundamentales, pero no dice cuáles. O sea, no dice cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos sociales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos de manera individual o colectiva. Wow. Si llega a pasar lo que dice Rafael, de que a alguien se le ocurra de que la propiedad, como quedó tan disgregada, la propiedad, el derecho de propiedad y a la propiedad, porque él hace la diferencia muy clara, no es un derecho fundamental, nos fuimos a la B, compadre. Ahí sí. Rafael, un último tema.
para ir cerrando, tú me hablaste del tema de que había un caso de un ex candidato presidencial, si no mal recuerdo, que había tratado Pérez de Cuartanbel, que ahora es Yacu Pérez. había que casi llega a tratado la de hacer segunda válido vuelta. un pasaporte indígena. Y por último, para ir cerrando, porque el tiempo ya nos apremia, Hay que invitarlo de nuevo, hay que invitarlo de porque te nuevo. vamos a invitar de nuevo para que hablemos del tema de autonomía territorial indígena, que yo creo que es un tema que no entramos tan en profundidad. ¿Qué le dirías tú a los chilenos respecto de la experiencia de ustedes y lo que puede pasar en el futuro y los riesgos que tienen estos conceptos plurinacionales tan amplios? A ver, te lo voy a decir sin ambajes. Es más peligroso lo que no te dice tu constitución de lo que sí te dice. Porque por lo menos tú tienes ahí unas cosas que te quedan claras. Hay un pluralismo jurídico, hay una plurinacionalidad. Pero lo que no te dice la constitución es cuál es el extremo de ese pluralismo jurídico y cuál es el extremo de esa plurinacionalidad. Ni siquiera tienes claridad en eso y hasta dónde puedes llegar. Por gente que te va avanzando de a poquito, ¿no? Lo que tú decías, lo del pasaporte indígena que tuvimos, que casi llega a la segunda vuelta electoral, y que si llegaba a la segunda vuelta le ganaba al candidato correísta, tal vez por rechazo al correísta. Acá tuvimos uno que se validó con firma de un notario muerto, compadre. Claro. Bueno, también han tenido siga. el que tenía cáncer, pero que no tenía cáncer, ¿no? Sí, pasa. bueno. Ese otro. Ya, ese sí, no. Entonces tuvo un matrimonio ancestral y quería que se le reconociera. Entonces no dice, a ver, porque ahí uno tú puedes discutir, bueno, pero te pueden reconocer el matrimonio ancestral ya como matrimonio civil. Pero, perdón, cuando tú querías inscribir tu matrimonio ancestral con tu esposa brasileña, te ibas a someter a las reglas del Código Civil, es decir, con todos los efectos del Código Civil, la sociedad conyugal y todo este tipo de cuestiones, o lo que me está diciendo es que solo te ibas al registro civil a que te pongan matrimonio ancestral para que luego tú me digas que se disuelve como a ti se te ocurre o como tú me dices que se debe disolver, o que no tiene los efectos económicos de cualquier matrimonio, así solamente para que en tu documento de identidad te digamos eso. O lo otro, que te inventaste un pasaporte indígena y que las autoridades dijeron, no, perdón, pero con esto usted no sale. No, pero no era para reemplazar el documento nacional. Ah, ya te quiero ver si te sellan ese pasaporte, a ver el show que se nos arma. O sea, pero Rafael, si reclamas, tú no podrías pedir ahí porque ellos tienen autonomía. O sea, tendrían la autonomía de hacer eso, claro. Los documentos de identidad propia. Pero tú dices, bueno, si tú tienes tu matrimonio ancestral, tenlo como matrimonio ancestral. ¿Para qué quieres obligarle al registro civil a que te reconozca el registro civil nacional tu matrimonio ancestral? ¿O tienes otras ideas? Entonces, claro, a ver, esta ley del embudo que nosotros llamamos, es decir, la parte ancha para mí y la angosta para el resto. Entonces, el derecho es súper bonito, severísimo el derecho en la parte que me gusta. Y también, yo también quiero ser así cuando sea grande, pues. Es decir, aplicar las normas que me benefician a mí y excluirme de las que me perjudican, de las que no me benefician. A mí también me encantaría hacer eso. Entonces, yo me beneficio de los derechos sociales y no pago impuestos. Pues yo también quiero hacer eso. Ojo, ¿sabes por qué él puede hablar y por qué le hace tanto sentido a la gente que nos está escuchando? Porque no se le olvide nunca que el fundamento de nuestro ordenamiento civil o el derecho común fue a través del Código Civil de Andrés Bello de 1855. ¿Quién era Andrés Bello? Andrés Bello era un venezolano. Vea cómo nos volvemos a la historia. Nosotros, en 1859, se hacía un proyecto de Código Civil y conocimos el Código de Bello, el Código Civil chileno, y lo adoptamos como Código Civil. Eso es lo que trataba de decir. El Código Civil de Andrés Bello. Hemos invertido los papeles. Gracias. Mira lo que está diciendo. Sí, por eso te digo, la historia es muy linda. El Código Civil de Andrés Bello de 1855 fue adoptado por Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala, por Chile, la parte norte de Argentina. Por eso que podemos tener esta conversación cívica y por alguna extraña razón, esto es sentido común. Pero alguien quiere cambiar el sentido común. Y miren lo que le está diciendo el problema. Es como me siento como Michael J. Fox en la película Viaje al Futuro. Él está contando. Rafael, el DeLorean. Un minuto de últimas palabras, un mensaje para los chilenos respecto de lo que es la plurinacionalidad y su riesgo. A ver, bueno, yo solo quería también terminar diciendo, ustedes nos dieron su código civil y nosotros estamos devolviendo el bodrio de constitución que tenemos nosotros. Eso estamos haciendo. Y plurinacionalidad, nosotros todavía no sabemos a ciencia cierta lo que es, pero sí a dónde nos quieren llevar con esa plurinacionalidad. Grupos encastados, grupos privilegiados con derechos distintos a los del resto cuando les conviene. Eso. Muchas gracias, Rafael. Oye, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafa. Esto ha sido una joya y te dejamos invitado desde ya para otro programa para que ahondemos
en el tema de las autonomías territoriales indígenas y cómo se han generado problemas en Ecuador. No, pues al revés, que él nos deje invitado a Ecuador, ahí tiene las playas maravillosas, al revés, la wea. Agua tibia, ¿cierto? Porque el Sí, agua fría, Aguatía ¿eh? rica. Ahí la Galápagos. Así que muchas gracias, Rafael. La verdad es que este ha sido un invitado de lujo y esperamos contar contigo en otro Factor C Prime. Muchas Absolutamente. gracias. Muy agradecido, amigo. Bendiciones. Así nos vamos despidiendo de Rafael, que nos compartió todo el conocimiento que tiene de lo sucedido en Ecuador. También conoce parte de lo que es la realidad nacional. Que no les extrañe el día de mañana que tengamos la Latin Premier League o la Sudamerican Premier League y Colo-Colo juegue con Emelec, con Bolívar, con The Strongers. La U no, porque la U va a descender, así que me da lo mismo. De esta manera comenzamos a despedir ¡Eliminado! el Factor C Prime del día de hoy. Muy educativo. Ahí pudieron conocer la realidad del Ecuador. ¿Algo que decir al cierre? Bueno, cuidado, señores. Nos venden la pomada de que está todo resuelto. Vimos el caso de Ecuador, que tenía normas más restrictivas que la nuestra en tema de pluralismo jurídico. Que se hablaba del tema de la Defensoría de la Naturaleza, que no iba a afectar nada. Los derechos sociales necesitan financiamiento. Y medidas como esa, que limitan a tal nivel la inversión económica y que generan elementos subjetivos, no nos van a permitir financiar los derechos sociales. Sí, pues. Y sabe que otra cosa que me llamó la atención es que él decía que algo que para mí es peligroso. Cuando él decía, nos acostumbramos. ¿Escuchaste eso? Sí. Nos acostumbramos. Uno jamás tiene que acostumbrarse, uno nunca tiene que perder la capacidad de reflexión, la capacidad de hacerse preguntas y decir, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Tiene algún propósito? Porque cuando nos acostumbramos a la injusticia, cuando nos acostumbramos al abuso, y aquí pongo lado y lado, ¿eh? Porque la gente me va a decir, nos acostumbramos al abuso de los poderes fácticos y los poderes económicos. Sí, pues, estuvo mal. Nos fuimos espectadores y no protagonistas. Pero discúlpeme que se lo diga con ciudadanos. No salga el fuego para caer en las brasas. Y no se compre el argumento de que hay que refundar todo. Nosotros tenemos que seguir trabajando porque así, ¿sabes? Mire, esto piense que el mundo es redondo. Y lo que algunos quieren es que los que están abajo, políticamente, desde el punto de vista del poder, acceso al poder, la facultad de poder constreñir la voluntad de otro para que haga lo que yo quiero. Eso es poder. Bueno, hay otra definición. Pero sigue la misma línea. El poder que está abajo quiere estar arriba. Y quiere lo que está arriba, los que están abajo. Pero ¿saben los que están al medio? Ustedes. Nunca lo olviden. Y de esa manera, haciéndole una referencia a la granja de los animales, nos comenzamos a despedir en este Factor C Prime del día de hoy. Recuerden, síganos, compartan el contenido porque esto está hecho para ustedes. Chao, chao. Chao, los quiero Gracias. mucho.